Muy bien. ¿Estamos entonces ahí? Sí, operativo. Con el pin a la pantalla aquí. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta nueva versión del ciclo de conversaciones del Departamento de Derecho Privado, que, como ya viene siendo habitual, aborda eh, publicaciones recientes, libros recientes en las distintas materias que compone el departamento, es decir, Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Internacional Privado. Y en esta sesión del mes de noviembre tenemos como invitado al profesor Ricardo Quesada, quien es profesor y director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile y quien es autor de un libro publicado a comienzos de este año sobre la buena fe por la editorial Tirán lo Blanch, libro que además ha dado bastante que hablar, se ha conversado ya en varias sedes sobre el libro, y siempre la materia de la buena fe, sobre todo por su aplicación jurisprudencial, hemos visto en los años recientes algunas sentencias, sobre todo en materia arbitral o en sentencias de las Cortes de Apelaciones que inciden en materia arbitral, ha tenido bastante aplicación. Así que volver sobre un principio que tan clásico que podría parecer es siempre algo interesante y siempre algo rico en conclusiones, ¿no? Siempre uno cuando pasa la buena fe suele decirle a los alumnos que en los comentarios alemanes sobre la buena fe, el parágrafo 242 del BGB suele consumir un tomo completo de en torno a las 900.000 páginas. O sea, una norma como esa, que sería el equivalente a nuestro 1546, termina siendo una norma donde la jurisprudencia se ha pronunciado muchísimo y donde las consecuencias que se pueden extraer de una formulación tan simple como los contratos deben cumplirse de buena fe, tiene tantas y tan ricas consecuencias. Así que la idea, como siempre, es que nuestro invitado, a quien le agradezco una vez más la generosidad de su tiempo para compartir con nosotros los desarrollos de su libro, presente algunas ideas principales de lo que él considera son el principal aporte o las principales materias que en el libro vienen abordadas, y luego demos paso a lo que es quizá lo más rico de la vida académica, que es la discusión en torno a las ideas. Así que eso, en primer lugar, agradecerte, Ricardo, por estar aquí y darte la palabra para dar comienzo a la sesión. Buenas tardes a todos. En primer lugar, eh, doy las gracias al profesor Jaime Alcalde por haberme invitado a esta instancia tan enriquecedora en la que he participado antes como asistente y que ha sido así, ha sido para mí al menos las discusiones que se han dado en- en estas mesas han sido muy, muy iluminadoras. Así que agradezco a Jaime tanto por la invitación como también por mantener esta instancia y el esfuerzo que realiza él en mantener en movimiento a la doctrina civil chilena. ¿Eh? Bueno, yendo derechamente a las materias sobre las que me interesa tratar, y siguiendo un poco también lo que señalaba Jaime, no les voy a hacer yo un resumen del libro, pues la idea es que ojalá si les interesa lo lean. Más que nada lo que voy a hacer es contarle un poco cómo surge el libro, cuáles son las ideas que a mí me interesaba expresar en él, em, y de acuerdo con eso, ojalá se pueda dar esa discusión entre nosotros, ¿ya? Em, el libro, bueno, surge por supuesto por el interés por la buena fe en el derecho civil, interés que me despertó desde siempre prácticamente. Cuando estudié en esta universidad el pregrado, se la mencionaba mucho a la buena fe, pero se le daba muy poco contenido, no solamente acá, sino que en general, digo, porque yo estaba acá. Y se la mencionaba a la pasada y se le señalaba que era un principio y que de acuerdo con este principio, en la materia que nos ocupa, que es la ejecución de los contratos, las partes debían básicamente portarse bien, ¿ya? Ser leales, ser correctos, ser honestos, sinceros, rectos y una serie de otros sinónimos y expresiones equivalentes hasta el hartazgo, pero con bastante poco contenido. Y eso a mí me molestaba un poco porque consideraba que había algo allí en la buena fe
que podía constituir un elemento más que importante, esencial para el derecho de contrato, y sin embargo, en la forma en que estaba tratado, presentado, y hasta donde yo la conocía, parecía al mismo tiempo muy peligrosa por esa falta de determinación. ¿Ya? A mí me resultaba de todas maneras interesante y quería insistir en la buena fe porque lo que sí sabía que no me gustaba era la otra visión que se presentaba como alternativa, ¿ya? Que era básicamente que las partes debían en los contratos, tanto en su celebración y especialmente en su ejecución, velar por su propio interés, ¿ya? Y que de ello iba a resultar una relación justa porque era querida por las partes. Y eso le daba una sanción de legitimidad a todo evento. Visión que, bueno, todavía existe, al menos como un extremo teórico, ¿no es cierto? Todos pueden matizarla más o menos, pero que a mí me parecía derechamente antijurídica por antisocial. ¿Ya? Y bueno, por eso siempre estuvo ese interés por la buena fe, que en algún momento tuvo un primer avance cuando llegué o encontré algo que la aterrizaba un poco más, que era la formulación italiana, particularmente del tratadista Emilio Betti, de la buena fe como un deber de cooperación. Eso ya me gustaba un poco más porque desde ya el concepto admitía algo que pudiera ser o que aparecía muy discutido, al menos en Chile, que en virtud de esta los contratos pudieran obligar a más, a pesar de que el código expresamente lo dice, se discutía, se discute todavía, y ya el deber de cooperación como expresión de la buena fe em, hace que sea desde ya explícito que tiene esa virtualidad, la buena fe, de poder crear deberes y que no es solamente un respeto pasivo, ¿ya? Pero todavía mantenía bajo esa concepción el peligro, ¿no es cierto?, de que todavía el deber de cooperación podía también ser cualquier cosa, pues ya hay que reconocer que también se la usa así, ¿ya? Al menos los que han tenido un acercamiento a la práctica, a los litigios, uno encuentra invocaciones a la buena fe las más de las veces en ese sentido, ya sean los escritos de los abogados como argumento en último término cuando se quiere justificar lo que se quiere decir, bueno, por la buena fe, y porque hay que cooperar y porque eso es bueno. ¿Ya? Y lo que es más criticable todavía se encuentra también en las sentencias, invocaciones a la buena fe en que aparece tan carente de contenido que pareciera que en realidad el juez la invoca solamente para dar alguna apariencia de argumento a lo que de antemano quería decidir, ¿ya? Entonces, frente a eso, ¿no es cierto? Que esta especie de contradicción entre algo en que yo sentía que había una fuente interesante de juridicidad para el contrato, pero al mismo tiempo compartía la crítica permanente a los peligros de la buena fe, quise investigar un poco más, ¿ya? Así surge entonces la idea de investigar y escribir sobre la buena fe y al menos creo que a nivel personal me refiero, me quedé satisfecho en que en realidad sí se le puede dar un contenido más preciso que salva esos peligros que se denuncian constantemente, ¿ya? De incertidumbre. Em, y en ese camino el libro fue tomando distintas formas, ¿no es cierto? Yo partí un poco estudiando ya qué es la buena fe, pero me tuve que meter en muchas otras cosas. Lo principal que me interesaba a mí era el concepto de buena fe y la integración contractual. Pero ya tuve que meterme en un primer capítulo en una especie, no llamaré de teoría del contrato, pero sí al menos una referencia a lo que es un contrato y los fundamentos de su fuerza obligatoria, porque anticipaba, o más bien me hizo derechamente la crítica al profesor Pablo Cornejo acá presente, de que mi forma de pensar, señaló él, se estrellaba contra el espíritu de la codificación y de los códigos decimonónicos basados en la autonomía de la voluntad, ¿ya? Entonces, cuando yo ya llevaba tal vez la mitad del libro, tuve que volver atrás y hacer toda una primera parte refutando al profesor Pablo Cornejo, em, para decir que en realidad eso es un invento de la escuela exegética, que los codificadores franceses
no conocían el principio de la autonomía de la voluntad y aunque lo hubiesen conocido como formulación, que es muy difícil por su época, de todas maneras no adherían a ella. Es cosa de ver lo que escribían. ¿Ya? Eran naturalistas, invocaban a la equidad, señalaban expresamente que él era portaliz, ya clarísimo que no tenían esa concepción del derecho a los contratos. ¿Ya? Em, y ahí llego a concluir entonces que la fuerza obligatoria de los contratos, si bien la voluntad es muy importante, por el requisito de la libertad de partida, em, no es por ello que el derecho le atribuye efecto obligatorio, sino que, en mi opinión, es porque la ley valora la utilidad social que existe en la cooperación. ¿Ya? Em, y en esas ideas que fui desarrollando, empujado tal vez por el profesor Pablo Cornejo, llegué a formular o a tener que reflexionar desde principios muy básicos, ya acerca de lo que es el derecho a los contratos. Y una primera conclusión que fue interesante para mí es que tanto el pacta sunt servanda como la buena fe constituyen, al menos en la tradición del derecho continental, las piedras angulares sobre las cuales se erige todo el ordenamiento. ¿Ya? Em, y fue curioso porque ese orden de ideas surge, o al menos como una primera forma de pensarlo, que después la vería corroborada en la historia de la formulación de la buena fe, por una película infantil que estaba viendo con mis hijos, que se llama Raya. ¿Ya? Entonces, yo no me acuerdo tan bien de la trama de la película, porque en realidad entre que la veía y no la veía, estaba acompañándolos a ellos, pero hubo una escena que me llamó mucho la atención. Y sobre esa base después fui desarrollando lo que teóricamente veía como una construcción mínima de derecho de contrato. Lo que pasaba en esa escena era que la protagonista, em, que por circunstancias que tampoco recuerdo, era como una niña salvaje, no sé, como que nunca había vivido en sociedad, ¿no es cierto? Llega a una isla y en esa isla había una feria en que se vendían cosas. Ella estaba todavía aprendiendo todos los conceptos que se le presentaban. No, por su vida anterior no conocía lo que era comprar, no sabía lo que significaba relacionarse de esa manera con otros. Y ella observa que personas se acercan a los distintos puestos de la feria y retiran cosas de ella, señalando a crédito, ¿sí? Los distintos sujetos que compraban, ¿no es cierto? En esa isla sacaban cosas y ella veía, decían a crédito. Entonces ella dijo, bueno, esto es espectacular, ¿no? Entonces empieza a pasearse por toda la feria sacando cosas a crédito, a crédito, a crédito, a crédito. Y todos los vendedores la miraban, ¿no es cierto?, estupefactos y le decían, oye, para un poquito, tú no tienes crédito aquí, no te conocemos. Entonces ahí la pregunta que me planteé fue, bueno, ¿qué tiene que ver esto? No te conocemos con no celebramos un contrato contigo. ¿Ya? De partida no es compraventa y tampoco te prestamos, el, te damos el crédito. Y dije, bueno, hay un problema importante allí para que se celebre ese contrato, que es la desconfianza. ¿Ya? Yo no te conozco, no sé si me vas a pagar y no sé qué va a pasar si no me pagas. ¿Ya? Y dije, bueno, ¿qué puede hacer el derecho de contratos con la desconfianza? Porque pareciera que es un obstáculo importante para la contratación, la desconfianza. Y lo primero que puede hacer el derecho contrato es decir, bueno, frente a los posibles riesgos, el más evidente que no te cumplan, voy a establecer una regla. Esa regla se formula en el sentido de que por el hecho del acuerdo, aquello que tú prometes hacer, ejecutar, nosotros decimos dar, hacer o no hacer, pero el contenido de tu trato, lo vas a poder exigir. ¿Ya? Y lo vas a poder exigir ante un órgano que nosotros vamos a crear, todo esto en un plano hipotético, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos como el tribunal, ¿ya? Al punto que si este que es tu deudor no te quiere cumplir, nosotros lo vamos a obligar a que te cumpla.
¿Ya? Esa es una primera regla que surge como eh, básica para generar ya no una confianza real entre partes que no se conocen, sino que una confianza que impone el derecho o que facilita el derecho. Puedes confiar porque si no te cumplen, yo voy a hacer que te cumplan. Algo así le dice el ordenamiento jurídico con esa regla. Y esa regla es el artículo 1545. ¿No es cierto? El contrato es una ley para las partes. El contrato tiene efectos jurídicos, el contrato tiene fuerza obligatoria. ¿Ya? Y uno hasta ahí podría decir muy bien, ¿no es cierto? Hemos avanzado bastante. Pero el incumplimiento, ¿no es cierto?, que es lo primero que uno puede vislumbrar como un riesgo al entrar en una relación de cooperación, uno entre tantos otros. O sea, después puedo empezar a imaginarme otras cosas. ¿Qué pasa si ya me cumplen en el sentido que me dan lo que yo quería o ejecutan el hecho, pero la cosa no me sirve? ¿Ya? Porque yo pensé que era de una manera y era de otra, o porque me dijeron que era de una manera y era de otra, o porque cambiaron las circunstancias en el tiempo intermedio entre en que hicimos el trato y el que se cumplió la prestación. Y así uno pudiera partir al revés, pues pensar en todas las reglas que ya conocemos. Si no estuvieran esas reglas, uno podría representarse todo eso como incertidumbre, riesgos, cosas que pueden pasar si yo contrato con esta persona. Entonces, frente a eso, una alternativa, y es una que se sigue hasta el día de hoy, porque están los códigos, es que, bueno, también el ordenamiento jurídico va a pensar de antemano en esas situaciones. Y va a decir, bueno, si la cosa no sirve porque tenía un defecto, tú vas a tener ciertas acciones. Vas a poder pedir que te rebajen el precio. Si es muy grave, que te devuelvan la plata. ¿Ya? Si te engañaron, vas a poder dejar sin efecto el contrato. Y así la ley se va poniendo de antemano en distintas situaciones, siempre con el afán de que cuando tú llegues a la feria, ¿cierto? No importa que no te conozcan, no vas a tener tú que conocer a esa persona, ni vas a tener tampoco que discutir con ella todos los posibles riesgos que pueden pasar para establecer una regla. ¿Ya? Porque alguien podría decir, bueno, pero basta con la regla que establece el efecto obligatorio y que las partes regulen todo lo demás. ¿Ya? Podría ser, pero bastante caro, ¿no es cierto? Costos de transacción altos. Y por último, si llega a celebrarse el contrato, no sería en su óptimo de eficiencia. Entonces, está muy bien, hagamos esto de reglas especiales y con eso ya hemos avanzado mucho. El problema subsiste en todo caso en cuanto a la previsión que pueden hacer las partes y la previsión que hace la ley es naturalmente imperfecta, es incompleta y todo el tiempo surgen situaciones que ni el legislador ni las partes imaginaron o que simplemente escapan de la forma en que las previeron las partes. ¿Ya? Y eso hace que todavía pueda existir un margen de desconfianza que no hemos eliminado, porque si pasa algo que no está previsto en la ley, las partes no hay solución, pudiera bien decir. ¿Ya? Entonces, ahí la tradición del derecho civil, ¿no es cierto? Y bueno, primero el derecho romano, ¿no es cierto? Y de ahí la toma, dice, igual va a poder haber una solución. ¿Ya? Y esa solución ya no va a ser de contenido determinado, sino que va a haber un criterio y el juez, de acuerdo con ese criterio, va a dar una solución. Ese criterio en la época del derecho romano clásico era muy cercano a lo del Código Civil chileno. Se expresó de distintas maneras, pero es básicamente el que fluye de lo que se hubiera esperado entre estas partes según las características de su relación. ¿Ya? Que en algún momento llega en el derecho romano incluso a formularse como la naturaleza del contrato. ¿Ya? Em, y lo que viene a hacer entonces en definitiva esa regla es insistiendo en el afán de vencer la desconfianza, em, decirle a las partes, no tiene que prever todo, si pasa algo no previsto, hay un criterio que a través de una persona que lo va a aterrizar, ¿cierto? Va a tener una solución igual su contrato. Ese criterio después fue cambiando, ¿no es cierto?, a lo largo de miles de años, o poco más de 1000 años, y se fueron adoptando otras formas
que se alejaron un poco de esa raigambre clásica. Em, en algún momento se llega incluso a sustituir la naturaleza del contrato por la equidad. ¿Ya? Y así llega al Código Civil francés. Entonces, ahí hay un avance notable o un retroceso notable de Andrés Bello, en que viendo también lo que pasa con cómo considera la doctrina francesa la solución de recurrir por buena fe a la equidad, dice en cambio, no, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. ¿Ya? Con lo que, volviendo a la formulación del derecho romano clásico, lo que hace es que frente a lo imprevisto, ¿ya? Se pueda encontrar una solución, pero que tiene que ser acorde con las características particulares del contrato de que se trata. ¿Ya? Eso significa que no es una solución justa impuesta desde afuera, como pudiera interpretarse de la equidad, que es básicamente la posibilidad de reescribir el contrato. No sabes que el precio era muy bajo el que pusiste. ¿Ya? Te lo voy a corregir un poquito, va a ser más alto. La buena fe, en el sentido del artículo 1546, no sirve para eso, porque debe respetar las características particulares. Lo único que dice es que frente a lo imprevisto el juez va a tener que tener en cuenta cuál era la finalidad del contrato, porque la naturaleza es aquello que una cosa es. Pues eso es, la naturaleza no es más que eso, sino es la naturaleza jurídica. ¿Y qué es lo que las cosas son? Bueno, primero para qué sirven y cómo sirven para eso, que es causa y objeto. Y la pregunta a la que puede reconducirse, porque esto puede explicarse mucho más, pero haciendo, digamos, una síntesis, es básicamente qué habrían hecho las partes que hicieron un contrato como este si se hubieran representado la ocurrencia de este riesgo que no previeron. ¿Ya? Ahora, eso no significa realmente, como a veces parece decirse, o al menos uno pudiera leerlo, que se encuentra una voluntad tácita, ¿ya? O que hay una voluntad virtual, porque en realidad el problema se presenta porque no hay voluntad. ¿Ya? Es simplemente la voluntad no recayó sobre ese riesgo, es un imprevisto. Em, entonces, es más bien como un criterio guía para determinar qué es la naturaleza del contrato y ahí uno va a caracterizar la relación y con todas esas características preguntarse qué habrían hecho las partes frente a este riesgo. No lo hicieron realmente, por eso estamos en esto. ¿Ya? Y para dar esa solución, bueno, yendo a lo cotidiano, ¿no es cierto?, lo contingente, lo que se puede hacer en los juicios es, por ejemplo, presentar un informe perito en que un economista experto en la industria que se trate dice, bueno, este contrato tiene una distribución de riesgos de tal manera que representa que las partes consideraban que esto era un alias, esto no, y cuando las partes tienen un contrato como este, frente a un riesgo como este habrían hecho tal cosa porque hacer la otra es contrario a esa lógica económica base. ¿Ya? ¿Cuál es un par de conclusiones de esto, ¿no es cierto? Y empezar a apurar un poquito para llegar a discutir. Primero, el artículo 1546, ¿no es cierto? Que es la conclusión chilena de todo este proceso, es una norma de integración. ¿Ya? No es una norma de interpretación de los contratos y en primer lugar no establece un principio. ¿Ya? Eso yo lo escuché y lo sigo escuchando a diario. El artículo 1546 establece el principio de la buena fe. Y si uno lo lee, no dice nada de un principio. Establece una regla muy concreta, regla de la extensión del efecto obligatorio de los contratos. ¿A qué obligan los contratos? No solo lo que expresa, todas las cosas que son de su naturaleza. No habla de lealtad, no habla de corrección. Y bueno, el principio de la buena fe, por cierto, que existe, pero es una formulación posterior que tomó en cuenta esto, pero que históricamente surgió como algo en sí mismo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, 1546 no establece un principio, establece una regla concreta. Es una regla de integración, ni siquiera de interpretación. Luego, su ámbito de aplicación natural es lo imprevisto. ¿Ya?
imprevisión, digamos, en términos amplios, no solo excesiva onerosidad sobreviniente, sino que cualquier riesgo que no fue previsto de antemano por la ley o las partes. La conclusión también que está detrás de eso, o visto en sentido contrario, es frente a lo previsto, un riesgo previsto y distribuido por las partes, ahí ya no alcanza la buena fe. Ahí hay que estarse a la distribución que las partes hicieron en el contrato, ¿ya? Con algún matiz que voy a señalar al final. Pero que en principio, 1546 solo para lo imprevisto, no para corregir lo previsto. Al menos así se sigue si uno estudia su filiación histórica, ¿no es cierto? Em, y luego, ¿no es cierto? Yo en este avanzar del libro llego hasta ahí y tengo que decir algo de interpretación también. Entonces, para la interpretación del contrato uno pudiera decir, conclusión posible, la buena fe no tiene cabida. Si el artículo 1546, como yo sostengo y mantengo, es una norma de integración, pareciera que ese es su redil, ¿no es cierto? Y en interpretación, 1560 y siguientes, no leo ninguna referencia a la misma y por lo tanto, ¿no es cierto?, una conclusión posible no tiene cabida. Yo rechazo esa interpretación de la ley, ¿ya? Y sostengo que la buena fe y tantos otros criterios normativos o principios, ahora sí, sí tienen plena cabida en materia de interpretación de los contratos por aplicación del artículo 1560. ¿Ya? ¿Y por qué concluyo eso? ¿Por qué lo sostengo así? Porque el tenor del artículo 1560, y esto es muy básico para todos ustedes, eh, ordena al intérprete, o lo faculta al menos cuando le es acreditada, a privilegiar la intención común de los contratantes por sobre la letra del contrato, ¿ya? Sabemos que en principio en la aplicación real de esto, el sistema parte un poco al revés, ¿no es cierto? En que le da una cierta presunción, y se puede llegar a decir que una presunción legal de veracidad en cuanto a que lo expresado, la letra del contrato, sí refleja lo querido por las partes, pero lo faculta al juez, si le es acreditada fehacientemente, cuando conocida claramente, darle a las cláusulas del contrato el sentido que corresponde a lo que era querido con ello por las partes, más que lo que dijeron, la intención común. Y dije, bueno, aquí está la cabida de la buena fe y de otros principios jurídicos. ¿Por qué? Porque un entendimiento que quizás sostenido, pero yo creo sin mucha reflexión, es que esa intención común consiste en la intención psicológica, ¿ya? Lo que estaba en la mente de los contratantes. Cuestión que es imposible establecer, pues, ¿ya? O sea, ni las partes pueden eh, aba- abocarse a una especie de búsqueda forense, ¿no es cierto?, en que pretendan encontrar un ser real, verdadero, que pueda establecerse como un hecho en el juicio de lo que era algo que en realidad solo existe como representación mental, ¿ya? Todavía más cuando es una intención común, porque ese encuentro supuesto de voluntades con un propósito tampoco existe. De hecho, nunca llegan, así como uno se lo imagina, ese encuentro de voluntades, no se produce nunca. Es más bien una conclusión intelectual que puede sacar quien observa lo que se dice de un lado y de otro, y si es recepticio, y si lo considero que es como llave cerradura, concluyo intelectualmente que hay acuerdo, como una intención común, pero son declaraciones o comportamientos recepticios que en realidad no se encuentran materialmente. Entonces, tanto para las partes como en esta etapa para el juez, la intención no es posible encontrarla realmente como un hecho, y todavía más si es una intención común, que es una conclusión intelectual de lo que se observa. Frente a esa imposibilidad, ya, y establecido que sea que no puede encontrarse realmente lo que era una intención psicológica, lo que queda es más que encontrar lo que era la intención, es lo que debía entenderse que era la intención de las partes con lo que dijeron e hicieron, ¿ya? Es decir, ya no algo,
ya no lo que era, sino lo que debe entenderse. Y ese debe entenderse está mediado por criterios normativos. ¿Ya? Ya no es lo que entendieron, es lo que debían entender. ¿Y cómo llego a la conclusión de qué debían entender las partes por lo que dijeron o por lo que hicieron, si son comportamientos? La buena fe aporta un cierto criterio normativo, pueden haber otros, puede ser enriquecimiento injusto, cualquiera de los principios que ustedes conocen. Y a mí me interesaba, por supuesto, tratar cuál es el que aporta la buena fe, que se traduce en la protección de la confianza y la autorresponsabilidad. ¿Qué significa eso? El sentido que corresponde atribuir a la declaración es aquel que una persona como las partes, observando esta situación, le habría atribuido. Es decir, es un significado objetivo, incluso dentro de un sistema de interpretación que se califica como subjetivo. Lo único que tiene de subjetivo es que atiende al significado de las partes y no al significado social. Pero ese significado de las partes es objetivo en cuanto es determinado por lo que cualquier persona, como las partes, habría entendido en eso. ¿Y por qué eso protege la confianza? Porque va a ir en contra de aquel que sostiene en el juicio un significado distinto del que habría entendido cualquier persona puesta en el lugar y que está esgrimiendo el otro. ¿Ya? Y el otro confió y podía confiar en que lo que dijeron significaba lo que cualquier persona puesta en mi lugar habría entendido. Y no puede ahora, con posterioridad a mi contraparte, tratar de esgrimir un entendimiento que puede incluso ser real, pero estrafalario, extravagante, que nadie habría entendido eso con lo que se dijo. Y sin embargo, el otro, aunque lo acredite, dice, no, es que yo cuando dijimos esto, de verdad entendí esto, y presenta una serie de pruebas que uno llega a concluir, mire, si este gallo es muy raro. Y este gallo en verdad entendió en su cabeza que lo que dijeron significaba eso. El juez tiene que concluir, da lo mismo. Se le impone el significado objetivo que cualquier persona habría entendido de lo que dijeron. ¿Ya? Y por eso es que es tan difícil, yo diría casi imposible, encontrar casos en la jurisprudencia de error obstáculo, por ejemplo, en que uno entiende empréstito y el otro donación. Y el juez casi nunca va a llegar a esa conclusión, porque lo que va a decir, mire, lo que dijeron, usted se entendió empréstito, nadie habría entendido empréstito. Y le impone, el contrato es de donación. ¿Ya? Entonces, lo que en definitiva aporta la buena fe es la protección de la confianza, como decía, en que se puede confiar en el significado objetivo que tendría para cualquier persona la declaración y por otro lado, la responsabilidad, porque ese que pretendía atribuir a la declaración un significado distinto del natural y obvio, tenía el deber de hacerlo presente, de aclarar cuál era su intención, y si no lo hizo, bueno, esa responsabilidad se manifiesta o se hace efectiva en el hecho que va a tener que asumir el significado objetivo, aunque no hubiese sido el querido por él. ¿Ya? Eso es, entonces, la buena fe, o lo que aporta la buena fe en materia de interpretación. Lo único que me queda decir en materia de integración, entonces, porque ya adelanté lo que es la regla general, integración solo para lo imprevisto y en lo imprevisto no según criterios abstractos ajenos a la relación como la equidad, sino que según las características propias con una herramienta que puede ser que habrían hecho las partes. ¿Ya? Lo único que me queda por agregar en esta sede en integración es una aparente excepción, ¿ya? En que al menos, como digo, en apariencia, pudiera parecer que el juez sí va en contra de una previsión de las partes, ¿ya? Que no lo es realmente. El caso en que yo planteo en mi libro que puede irse en contra del tenor literal, pero no en contra de la voluntad, ni de la intención de las partes, es aquel en que existe una cierta cláusula tan amplia o un derecho que se pacta de manera tan amplia, sin limitaciones o sin reducir a ciertos supuestos específicos de ejercicio, que ocurre durante el contrato cierta situación en que esa cláusula por su amplitud parece semánticamente aplicable. El hecho que ocurrió cabe dentro de ese amplio supuesto que definieron las partes o se está ejerciendo el derecho de la manera
que semánticamente aparece construido por las partes y sin embargo, del análisis de la naturaleza del contrato, de su lógica económica, aparece que no puede haber sido pensado realmente por las partes o querido por ellos para ser ejercido o aplicado de esa manera. ¿Ya? Voy a dar algún ejemplo, que todo esto es muy esotérico así planteado, pero sí adelanto que esto lo sostengo con fundamento legal en el artículo 1561. ¿Ya? Por amplio que sean los términos, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Entonces, cuando las partes declaran su voluntad, lo hacen sobre la base de ciertos supuestos que no siempre se expresan, a veces a propósito, porque quieren dejarlo amplio para que cubra cosas que tal vez no estamos imaginando, o a veces por torpes, ¿no? O porque lo consideran innecesario. ¿Ya? Y eso resulta en ciertas palabras muy amplias que luego calzan, ¿cierto? Semánticamente con lo que ocurre o con la forma que se ejerce, pero es contrario a lo que queríamos realmente hacer con esto. ¿Ya? Entonces ahí uno pudiera decir, bueno, aquí, sobre todo si son partes sofisticadas, por ejemplo, se expresaron mal, se aplica de todas maneras. ¿Ya? Y otro, que es lo que yo sostengo con base en el artículo 1561 en primer lugar y después reforzado por otras disposiciones, es decir, no, pues aquí las palabras son medios, no son fines en sí mismos. Lo que quieren las partes son propósitos, no palabras. ¿Ya? Y lo que vale y lo que pesa es lo que realmente querían. Y así, por ejemplo, digamos, ejemplo típico, cláusula que faculta a una de las partes para poner término por su sola voluntad al contrato sin expresión de causa en cualquier momento y sin pago alguno. Una cláusula amplísima, pactada sin limitación. En un contrato, por ejemplo, de transporte de tierra, en que una empresa minera encarga a una transportista en un contrato de largo plazo, supongamos 10 años, efectuara su requerimiento el transporte de tierras de un lugar a otro, desde la mina al lugar en que se depositan, para lo cual, conocimiento del- de la minera, el contratista tiene que incurrir en una inversión millonaria, ¿no es cierto? Millones de dólares en camiones que va a pagar con un crédito eh, a 5 años y firman el contrato y a la salida le dice, ¿sabes qué? Término unilateral. Así, cruzan la puerta y le dice, bueno, se terminó el contrato. ¿Y por qué? Pues bueno, porque aquí dice que yo puedo ponerle término en cualquier momento sin expresión de causa. Ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Privilegiamos el tenor literal? Si nos quedamos en eso, está perfecto lo que hizo la minera. ¿Ya? Luego surge otra pregunta. ¿La pactaron pensando en que pudiera ejercerse así? ¿Ya? ¿Alguien con cierta racionalidad económica habría celebrado un contrato que parece en principio oneroso conmutativo, sujeto al alia de que por capricho pudieran ponerle término? Y aquí podemos, ¿no es cierto?, estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Yo creo que no se puede. ¿Ya? Yo creo que la materia sobre la que se ha contratado allí incluye de partida que ese alia sujeto al capricho no está cubierto dentro del alcance semántico amplio de las palabras. Pues hay una base de una lógica económica que los dos entendimos, aunque no la expresamos, que excluía ese tipo de ejercicio. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda ya a la vista entonces si uno llega a esa conclusión? Bueno, esto que está pasando no estaba previsto. ¿Cómo lo soluciono? Ahí vuelvo al artículo 1546, según la naturaleza del contrato. ¿Ya? Em, y por último, ¿en qué sentido yo decía que esto era meramente en apariencia, que va en contra de la voluntad de las partes? Es que solo va en contra del texto, ¿ya? Y a las palabras que eligieron para manifestar su voluntad. Por el contrario, lo que se pretende mediante esa forma de pensar es respetar antes que el medio para expresar la voluntad misma, ¿cierto? El propósito que tenían real, no el vehículo defectuoso tal vez, o a veces a propósito, tan amplio que eligieron para manifestarla. Esas son las ideas fundamentales del libro. ¿Ya? Hay varias otras cosas, por supuesto, pero es lo que yo pudiera
dejar planteado como una semblanza que ojalá dé lugar a una discusión. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación de las ideas centrales del libro y bueno, ofrecemos la palabra para que nos puedan escuchar a través del Zoom, el que quiera hacer la pregunta, con el micrófono. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Ricardo. Tengo una pregunta muy específica respecto de la justificación que tú haces en el libro de la palabra literal del artículo 1546 en cuanto norma de integración. Me refiero a ese argumento literal y no solo sino, porque no dice sino además o sino también. Y por lo tanto tú planteas que están en una cierta igualdad, si no estoy equivocado, el elemento literal, el texto del contrato y las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Eh, a mí me parece, bueno, en primer lugar ese argumento, solo por razones así, no de peso, se contrapone a el entendimiento general de toda la doctrina y la jurisprudencia porque ellas no echan de menos la palabra de más o también. De hecho, por ejemplo, el profesor Alejandro Guzmán Brito, en un interesante artículo publicado en la revista chilena de Derecho por ahí por el año 2000, 2001, usa varias veces también, además. ¿Y por qué digo esto? Y la jurisprudencia también. ¿Por qué digo esto? Porque la omisión de esa, no sé si es preposición, además también, o esas palabras, no significa que esos elementos sean adicionales. O sea, lo que voy es que la letra del contrato, o sea, que no se necesita ese argumento literal, me parece. Ese es no es una crítica, sino que creo que ese argumento específico también la jurisprudencia ha entendido que puede echar mano a los elementos de la naturaleza. Ahora, o sea, perdón, no los elementos de la naturaleza, artículo 1444, sino a las cosas que emanan precisamente de la naturaleza, que hay ciertas diferencias, como lo dice el profesor Guzmán Brito. Pero el punto que aquí me parece interesante de tu libro y lo que has comentado es que de alguna manera este sistema subjetivo es bastante más objetivo y y me evoca el sistema inglés, en el cual es exactamente lo que tú dices, solo que el parámetro se dice derechamente no a través de la buena fe, sino a través de la idea de razonabilidad, del hombre medio, de lo que una persona razonable habría entendido que significa el contrato y no de lo que las partes específicamente entendieron. Entonces creo que ese es un aporte interesante porque tú no te basas en el derecho anglosajón ni en el derecho norteamericano, sino que te basas en elementos de derecho continental, en una dilatada explicación histórica muy buena, y creo que eso lo hace muy interesante. Ahora, a mí me pasa... que dice quizás con más certeza eso. Entonces, no es que la letra del contrato necesariamente un texto, es difícil apartarse de la letra del contrato, a mi juicio, es un contrato hecho partes asesoradas en las que ellas, siguiendo más bien una técnica angloamericana que una técnica chilena o francesa que no descansa las normas superiores, pues derechamente prevén y se ponen en una serie de supuestos. Entonces, claro, siempre es posible que ocurran incidentes imprevisibles, pero digamos, en esos casos, a mi juicio, que es como complejo, creo que muchas veces favorecen una lectura bastante literal del contrato. En el caso específico de la cláusula de terminación, lo que me ocurrió a mí fue el fallo. Y un artículo publicado en un libro colectivo hace 5 o 6 años, fue que hizo un informe de derecho en un caso similar
y en donde el árbitro lo hice para la parte técnica, el árbitro es responsable de violencia y sí, lo que causa, y donde además el tipo de contrato ¿cómo se llama? De contrato al que tú te referiste, había cláusulas contradictorias, porque algunas permitían solo ponerle términos por incumplimientos graves y otras cláusulas producto de los intercambios de los borradores, y finalmente la parte demandante sostuvo que fue una cláusula patológica porque estaba como fuera de contexto, y la parte que me encargó el informe que ganó el piso arbitral y confirmado por la relación procesando un proceso de tiempo finalmente, donde estableció que no era nada de patológica, y digamos, cuando el árbitro a mí, para el informe, me preguntó, ¿usted cree que es razonable firmar un contrato al cual se le puede poner término mañana? Yo le dije que sí, porque seguramente en el precio del contrato estaba incluido ese factor. No digo que eso siempre sea así, y creo, tiendo a creer, tiene toda la razón respecto al caso de Anglo-América, Trans con Anglo-América, pero me parece que en estas situaciones puede ser súper racional ese tipo de conducta y no simplemente lo que son partes o similar poder de negociación, sino que no siempre hay un contratante mucho más grande que otro, pero es un contrato de consumo, pero más allá del tema del contrato de consumo, que no estamos diciendo, me parece, ese tipo de resolución me parece relevante, sí, lo de la ley, pero no porque me quiera quedar en eso, y lo último, para hacer un aporte, es que yo suelo tener la misma idea que tiene el profesor Corral. El primer deber que manda la buena fe es cumplir el contrato tal y como fue mandado. Lo digo con necesidad, no me interfiriendo con este tipo de esta categoría de contrato de trabajo. No es coincidencia, no lo he estudiado, pero me parece que no es coincidencia que los mismos se sigue la y la primera parte de ese artículo no es la integración. Los contratos deben darse de buena fe. Mucho el por consiguiente, eso ya más bien es contenido de integración, pero no quiero decir que esto sea un principio o una regla o un estándar. La cosa es que se deben cumplir de buena fe. Y el profesor Corral, un artículo en un libro colectivo y en su libro de contratos, de legislación, dice muy claramente esa idea. Entonces, pretender echar mano a otros elementos y traicionar de alguna manera lo que estoy esperando. La letra me parece. El 1560 se refiere a la intención de las partes. Esa intención nuevamente se manifiesta en primer lugar en la letra. Entonces, no yo sé qué tipo de porquería, pero en el fondo es la letra del contrato de una entidad tal que debe demostrar que con un estándar de probabilidad menos de probabilidad prevaleciente, o sea, con más del 50%, que las partes en realidad siguen otra cosa diferente. Sí, de la claro. Si eso es así, tal vez el 60 ratifica, no sé, que el 46 podría darle más peso a la letra cuando dice el 50% obliga, no solo, sino quizá diga un poco esa idea de que no son elementos adicionales. Sí. Espérate, pero recojamos alguna otra pregunta y digamos, hay un problema con el audio que nos ponían ahí en el chat. No, si lo... O si abajo. A ver. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. ¿Se escucha con este micrófono? Ahora parece que sí. Perfecto. Sí. Sí, pasamos la pregunta y así recogemos para que tener un turno de respuesta luego. Bueno, muchas gracias primero al profesor Quesada por la presentación del libro. Personalmente lo encontré muy interesante, creo que hace varios aportes y uno a lo mejor que creo que es más novedoso en general es
respecto a la teoría general del contrato, creo que es algo que no se discute mucho en Chile en cuanto a cómo justifico que los contratos obligan, qué tipo de relación envuelve un contrato que es distinta a una relación, por ejemplo, de personas que no se conocen o que tienen algún otro vínculo o que su obligación nace de alguna otra fuente. Y mi pregunta iba un poco también relacionada con a lo que preguntó el profesor Banfi, y tiene que ver un poco con de qué depende, si se quiere, eh, o si es que en el fondo la decisión está de decir, en algunos casos, aparentemente, puedo em, pasar sobre un tenor literal. ¿De qué depende esa justificación de la fuerza o no que pueda tener el lenguaje? Porque en el fondo, y acá me remito a algo que he podido estudiar, que es la doctrina estadounidense, gran parte de los argumentos contra el textualismo se basan en que el lenguaje en sí mismo, si bien es un medio, y es un medio bastante útil para poder manifestar nuestra voluntad, es necesariamente, o sea, depende necesariamente del contexto y puede ser falible, en el fondo. Yo puedo usar palabras que en un determinado contexto no tienen el significado que tienen el diccionario. Y yo usando palabras puedo equivocarme. Dado que eso es así, yo como principio general no debiese basarme en el lenguaje netamente a la hora de determinar en el fondo el contenido del contrato basado en la voluntad. Y creo que, por ejemplo, en la doctrina más contemporánea, el profesor Barahona, por ejemplo, pone en discusión esa idea, remitiéndose, por ejemplo, a la regla probatoria del Código Civil, y en el fondo argumenta, en el fondo un argumento contrario, diciendo, bueno, dado que el lenguaje es una buena manera de expresar la voluntad, y dado que el código le da una preeminencia al lenguaje escrito, escritura pública o privada, yo me tengo que basar eso. Entonces mi pregunta es un poco, ¿en qué tanto el argumento se basa en esa preposición? O si tiene alguna vinculación, si independiente de eso, esa es un poco mi pregunta. Creo que para poder funcionar. La que se apague. Profesor Cornejo, y ahí damos el turno de respuesta. Fíjate que... ¿Sí? ¿Voy a hablar de eso? Técnico. Lo lograste, pues, Pablo. Sentarte adelante, pues. Ya. ¿Qué tal ahí? De verdad encuentro muy interesante el trabajo del profesor Quesada, especialmente porque trata exitosamente, a mi juicio, de ir hacia los fundamentos del derecho de los contratos, su dimensión más real, más de intercambio, y a partir de ella hace la cooperación para fundamentar el rol integrador de la buena fe. Entiendo que acá el profesor Quesada no aboga por una buena fe correctiva, por regla general de la dispuesta por las partes, sino que más bien para efectos de delimitar cuál fue el sentido de las expresiones empleadas por las partes, cuál es el contenido normativo del acuerdo y cuáles son las razonables expectativas que ellos podrían tener a partir de la celebración del contrato, visto los elementos más reales, más de cooperación y la dimensión de intercambio, a partir de un contrato que se caracteriza por un objeto determinado, que es lo que las partes pueden esperar. Pero precisamente por esta razón es que me causa un poco de ruido el último correctivo que incorpora el profesor Quesada acerca de la posibilidad de inaplicar ciertas cláusulas contractuales, pensándolas a partir ya no de lo que las partes pactaron expresamente, sino que a partir de qué es lo que un contratante razonable hubiese esperado económicamente, incluso factor externo, del contrato que está celebrando. Y esto se lo pregunto básicamente por dos razones. Por una parte, porque el que nos situemos en un plano de discusión acerca de la aplicabilidad en concreto de una cláusula contractual, me parece que presupone que esta es al menos formalmente válida. O sea, para poder llegar a crear el vacío que el juez o el árbitro pretende integrar a partir de las razonables expectativas para ir en contra de una cláusula expresamente dispuesta,
previamente tiene que haber resuelto que esa cláusula es válida. Y eso es lo que me causa una cierta discordancia, porque al menos en principio, si es que lo que estamos pensando es una dimensión más bien objetiva y fundada en la naturaleza misma del contrato, el primer control debiese ser más bien de validez, que es por lo demás lo que ocurre en el derecho al consumo. En el derecho al consumo, que sí contempla unas cláusulas, unos módulos expresos que permiten la declaración de la ineficacia de una cláusula contractual, se fundamentan en el desequilibrio pensado desde una perspectiva de carácter objetivo y viendo la naturaleza del contrato, pero estamos frente a una sanción de ineficacia y no de una de inaplicabilidad por encontrarse fuera de lo razonablemente esperado por las partes. Entonces, ¿hasta qué punto el juez podría válidamente hacer conversar ambos métodos de control? O sea, porque, y ese es el pero más profundo que tengo, si empezamos a mirar hacia elementos externos al acuerdo de las partes para efectos de reconfigurar cuál es el contenido del acuerdo, ¿no estamos creando una invitación a crear vacío? ¿Hasta dónde puedo llegar a considerar que este acuerdo se aviene económicamente con elementos de carácter externo incluso? Y aquí voy a hacer el ejemplo que diste, porque el ejemplo me parece que la inversión Ese conocido. me parece que la inversión que efectúa el contratista para poder prestar el servicio es un elemento que en cierta forma está ajeno al contenido prestacional sin anaquemático, es un riesgo empresarial del contratista. ¿Cómo puedo incorporar ese riesgo empresarial del contratista dentro del acuerdo sin llevar a definir la buena fe en definitiva, no a partir de los elementos objetivos intrínsecos, sino que a partir de elementos de carácter ya más bien externo que entiendo extienden o podrían extender en demasía los deberes de colaboración entre las partes? Eso. Gracias, profesor Cornejo. Creo que hay ahí material suficiente para dar una respuesta global a las tres comentarios planteados. Y muchas cosas. A ver. Ya, harto que decir. Voy a tratar de englobar algunas, pero no sé si todas. Em, a ver, pensando primero en las reflexiones del profesor Banfi, que agradezco, estoy de acuerdo en muchas de ellas. Yo creo que a veces también hay diferencias como de metodología de aproximarse, pero el contenido termina siendo el mismo, ¿ah? Lo primero que comparto y lo aprovecho de reforzar es que efectivamente la aplicación del criterio de la buena fe en materia, sobre todo de interpretación del contrato, a lo que conduce contrariamente a lo que se suele decir es a objetivizar el proceso de interpretación, o sea, no a introducir más peligro, sino que lo contrario, a dar certidumbre que esto significa lo que naturalmente debe entenderse que significa y no cualquier cosa que tú me puedas sacar después durante el juicio. ¿Ya? Entonces, en eso completamente de acuerdo y más que nada aprovecho para reforzarlo. ¿Ya? Después, hay un argumento que se hace en una parte del texto sobre la base de la letra del artículo 1546. Para mí esa parte puede ser un poquito, o sea, ni siquiera diré entretenida, pero yo no la considero tan fundamental para el argumento. O sea, solo me meto en eso porque, ya, pues, hagámonos cargo de lo que dice el artículo también. Y hay algunas cosas que incluso yo podría entregarlas de esas, ¿ya? Em, y no afectarían, digamos, a mi juicio, el fondo de la tesis. Lo que en particular ocurre con algunas de las palabras que destacaba el profesor Banfi es que estos son, en ese sentido se construye el argumento del libro en torno al texto del artículo 1546, cambios que Andrés Bello introduce a la formulación del Código Civil francés, que a su vez es una formulación que viene de Domá y que a su vez viene de varias formulaciones anteriores, ¿ya? Entonces, em, incluso se llegó a decir en algún momento, bueno, en 1546 lo tomó Andrés Bello del 1135 del Código Civil francés, chao. ¿Ya? Después uno los lee y son bien distintos. Lo que pasa es que, claro, es evidente que tuvo en cuenta ese artículo, pero lo tuvo en cuenta para alterarlo bastante, ¿ya? Algunas alteraciones más importantes que otras, como por ejemplo sacar la equidad y poner la naturaleza del contrato. Esa es la más importante, esa no la entrego, ¿ya? Después hay otras que son como un poquito adicionales, como por ejemplo la diferencia entre que ese código, el código y otros que lo siguieron,
consistentemente ocupan sino que, ¿ya? O sino también, más bien, ¿ya? Y en cambio el Código Civil chileno dice sino a. Em, entonces, claro, yo he oído una lectura en el derecho civil chileno que dice, ¿qué dice el 1546? Ah, lo que dice es, el contrato obliga primero a lo que se expresa y eso a todo evento. Y además a las cosas que emanan de su naturaleza, pero mm, ya reservado que lo que se expresa obliga tal cual como es. Para mí esa diferencia que introduce Andrés Bello, cuando borra el también, es que lo expresado va a obligar en cuanto también sea parte de la naturaleza del contrato, que en el fondo un poco combinar 1546 con interpretación, en el sentido que lo que se expresa no es el tenor literal, ¿ya? Es la intención. Y podría haberse entendido, si es un sino también, que primero es lo expresado como literalidad. Y yo creo que eso no es así, y creo que la contribución de Andrés Bello al menos, ni siquiera digamos ya en su intención, pero al menos el texto del artículo 1546 disipa esa duda, porque obliga a todas las cosas que son de su naturaleza, ¿ya? Las que se expresan, sí, en la medida que también sean coincidentes con esta, que es lo mismo que decir lo que decimos en el 1560. El tenor literal puede vencerse, pero por la intención, ¿ya? Em, luego, decía, ¿por qué dice no solo a lo que en ellos se expresa? Eso, lo que está diciendo Andrés Bello ahí es que los contratos no son de derecho estricto, ¿ya? Es una mentalidad romana y la formulación del artículo uno la pudiera hacer de otra manera. El artículo que dice, los contratos no son de derecho estricto, son de buena fe. ¿Qué significa que son de buena fe? Que obligan a todas las cosas que son de su naturaleza. Eso es el artículo 1546. ¿Ya? Después, si se queda algo fuera lo vemos después, pero en algo muy, muy interesante que también tiene que ver con las otras dos eh, reflexiones y preguntas que se hicieron es en relación con, decía por ejemplo don Vicente Caputo, de qué depende de que se pueda abrir esta puerta. Decía también el profesor Pablo Cornejo, no es una invitación esto a crear vacíos. Em, entonces, lo que ocurre es que todo esto razona sobre la base de que si estaba previsto o no previsto. Y esa va a ser la discusión en el fondo para ver si llegamos o no a la integración. Y a lo mejor, eh, en un cierto caso, yo puedo llegar a compartir que sí estaba previsto. Y que, por ejemplo, sí estaba previsto que se ejerciera al día siguiente. Una forma de llegar a esa conclusión, que yo la menciono así en el libro, es la que señalaba el profesor Banfi. Yo la digo de otra manera, que es, veamos la distribución de riesgo y una forma de verla es si se pagó una prima de riesgo porque esto fuera de esa manera. En el sentido que un contrato en que no se puede ejercer al día siguiente, la economía de ese contrato es muy distinta a si se puede ejercer al día siguiente y eso cambia el precio. Y si está incluido en el precio, yo con eso no tengo problema. Porque al contrario, alterarlo sería un aprovechamiento injusto para el que recibió un precio mayor y luego quiere discutir la validez de esa cláusula, ¿ya? O su sentido y alcance más bien, porque como dice el profesor Pablo Cornejo, efectivamente todo el artículo 1546 razona sobre la base de un contrato eficaz, ¿ya? Las exigencias de, que uno pudiera decir, de buena fe o de cierta justicia contractual o de principios importantes em, al tiempo de la celebración ya están contenidas en otras normas y que son, si uno quiere, estáticas, miran a lo que ocurre al tiempo que se manifiesta el consentimiento. Por ejemplo, objeto ilícito. Y ahí, de ahí todavía se podría decir mucho, ¿no es cierto? Con buenas costumbres, por ejemplo, etcétera. El deber de ejecutar los contratos de buena fe es un deber de ejecución, porque supone un contrato eficaz y va a lo que pasa después de que éste ya está produciendo sus efectos. ¿Ya? Entonces, como dice el profesor Conejo, efectivamente supone un contrato válido y a lo que va a ir el juez, que también era parte de su pregunta, o a lo que deberían llevarlo los abogados en la discusión, veamos si esto era previsto o imprevisto. ¿Cómo lo vemos? Lo que preguntaba don Vicente, lo vemos de acuerdo a la realidad de la operación económica que está acá. Y una forma de diseccionarla es ver
cuál es la equivalencia entre los riesgos y el precio pagado, entre varias otras pudiera ser. ¿Ya? Después, no sé, el profesor Corral dice, el primer deber que emana de la buena fe es cumplir lo pactado, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la bona fide viene de una evolución de la fides. Entonces, es así, lo que pasa es que lo pactado no es la letra, pues, y volvemos a la misma discusión. ¿Ya? Lo pactado es lo querido, y a lo que obliga la buena fe, por supuesto, pues es a que cumplamos lo querido más que la letra. Sin perjuicio de lo cual estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que la letra es importantísima. ¿Ya? Y es más importante todavía entre partes sofisticadas, y la buena fe refuerza esa conclusión en vez de rechazarla. ¿Por qué? Porque si pensamos que la buena fe en la interpretación de los contratos es confianza y autorresponsabilidad, ¿en qué sentido de la declaración se puede confiar? En el primer sentido que se puede confiar es en el que fluye de las palabras, porque es el medio natural de expresión del pensamiento. ¿Y qué pasa con las partes sofisticadas? Hay muchas más razones para que las partes puedan confiar en que las palabras que empleamos para manifestar nuestra voluntad significan lo que su sentido natural y obvio sugiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos buenos hablando, ¿ya? Porque ocupamos este lenguaje sucesivamente en diversos contratos, somos contratantes seriales, ¿ya? Entonces, estamos siempre sofisticando, valga la redundancia, nuestro lenguaje para que refleje de mejor manera nuestra voluntad, y nos asesoramos con técnicos que también corrijan, tanto del área del derecho como del negocio de que se trate, que las palabras se reconduzcan y no signifiquen algo técnicamente distinto. Entonces, todo eso que observa la parte hace que haya muchas más razones para confiar que lo que dijimos significa lo que dicen las palabras. ¿Cómo se traduce eso? Como lo dice el profesor Banfi, el estándar es mucho más alto para vencer el sentido natural y obvio de las palabras entre partes sofisticadas. ¿Por qué? Porque se puede confiar mucho en que lo dijimos bien, ¿ya? Pero no es imposible, ¿ya? No existe, al menos no en Chile, una posibilidad de interpretar la ley como que entre partes sofisticadas siempre prima la letra, porque esa interpretación se estrella contra 1560. Lo que pasa es que llegar a conocer claramente una intención común distinta entre partes sofisticadas es mucho más difícil, y en eso estamos de acuerdo. Pero la letra del contrato es importantísima. Siempre, incluso entre partes no sofisticadas, hay que partir de que y lo que dice 1560, pues sí, establece básicamente una presunción simplemente legal de que la letra representa la voluntad y habilita para probar lo contrario. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, dijo varias cosas el profesor Cornejo que no las voy a repetir, pero em, efectivamente, esto sí me interesa reforzarlo más que nada. En la forma que yo me aproximo a esto, como le hago, por así decirlo, tantas loas a la buena fe, alguien pudiera decir, bueno, este gallo viene a romper con todo, pero si se lee bien, en realidad de partida estoy diciendo, si está previsto, no hay buena fe que pueda corregirlo. Entonces, no es una buena fe realmente correctiva, si donde hay que plantear la discusión para ver qué tan incendiario es esta persona, es donde la plantea el profesor Cornejo, que es qué tanto se abre la puerta con esa tesis del 1561, de que las cláusulas amplias puedan llevar a reconducir igual la situación a la de la imprevisión. ¿Ya? Y yo creo que ahí me descubriste, Pablo, porque ese es el punto, pues, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la realidad del tema? Que se vuelve al mismo principio, lo que va a determinar si se puede abrir o no esa puerta con la llave del 1561 es la operación económica y la distribución de riesgo, y ver si de acuerdo con esa operación económica era un riesgo previsto o no previsto, y si aparece que el riesgo era imprevisto a pesar de que la letra da para pensarlo previsto, yo ahí sí mantengo, podemos ir a 1546. ¿Ya? Pero la conclusión puede ser coherente con el amplio sentido de la declaración. Y creo que con eso está casi todo. No sé si quedó algo de don Vicente, parece. Ya. Hay una pregunta ahí que Miguel Sí. Ibarrat, si
puedes hacerla de viva voz y de Sí, esa manera. gracias Jaime. ¿Ah? Perdona, primero saludar a Ricardo y perdona Espérate, que hay un no, problema que no me resultó llegar. ¿Ah? de audio ahí. Ahí se me oye, ¿o no? A ver, ¿Aló? dale. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, saludar a Ricardo y perdona que finalmente no me resultó llegar. Interesantísimo todo. Yo tenía una pregunta muy breve, que es en cuanto a la integración de acuerdo a la naturaleza de la obligación, ¿ya? ¿Dónde fijamos el límite de qué tan autónoma puede ser esta obligación para efectos de su incumplimiento y efectos del incumplimiento? Porque, por ejemplo, y tu expresión me recordó harto al libro de Alberto Lyon, eh, que el ejemplo que él ponía siempre recuerdo que era el diario en Chiloé, ¿cierto? Si uno vende diario en Chiloé tiene que ser una bolsa porque siempre llueve o si no uno no puede leer el diario, ¿cierto? O el ejemplo que ponía don Alejandro Guzmán Brito de cuando se adquiere por anticipación, ¿cierto? Algo que quiera cosechar y el dueño impide ir a cosecharlo con máquinas, por ejemplo, para cortar árboles. Entonces, mi duda es tu opinión sobre cómo atajar, porque también puede ser un poco, te puede pillar por sorpresa una obligación integrada conforme a la naturaleza de la obligación, ¿cierto? O sea, que la vamos agrandando, ensanchando, y cómo eso, cuál es el límite a tu juicio, o cómo trabajar bien ese criterio para ver qué puede incumplirse y qué no, y dar lugar a los efectos de ese incumplimiento. Ya. Bueno, varias cosas. Se conecta también con algo que, algunas de las cosas que decía el profesor Cornejo, ¿ah? Lo voy a tomar de una perspectiva más amplia y después lo voy a ir aterrizando a las cuestiones concretas que plantea Miguel y muchas gracias, te saludo y muchas gracias por la pregunta. De partida, bueno, una gran delimitación es qué es la naturaleza del contrato. Yo un poco me salté, dije algunos criterios muy básicos. Hay un trabajo muy bueno, aunque no referido solo a integración, del profesor Pablo Rubio, que también entra mucho en este concepto que es clave en materia de interpretación e integración. ¿Ya? Un primer criterio, yo me centro más en la finalidad y en la particular organización de los medios. Hay otros, y está el trabajo del profesor Rubio, pero uno muy importante es establecer que no todas las finalidades individuales penetran en el ámbito de protección del contrato. ¿Ya? Porque eso es lo primero que puede sonar muy amplio y que puede llevar a que ocurran cosas como las que teme o que a lo menos prevé como posibles objeciones Miguel, en que surja de repente una obligación que es ajena a las particulares circunstancias de la operación de que se trata. ¿Ya? Entonces, allí analizando esas particulares circunstancias se va a poder llegar a determinar que ciertas finalidades individuales no penetran en el contrato, o sea, no son un fin del contrato. ¿Por qué eso es importante? Porque, claro, si yo parto de la base que lo principal de la naturaleza del contrato como elemento de integración es que los contratos obligan a todo lo que sea necesario para que se alcance esa finalidad, que es el resultado útil de la prestación, eh, uno pudiera decir, bueno, cualquier cosa que uno quiere individualmente, el otro está obligado a que yo la consiga, y eso no es así. ¿Ya? Y bueno, eso se ha estudiado mucho a propósito de otros debates, como son en la frustración del fin del contrato, la desaparición de la base objetiva del negocio, y hay varios criterios para establecerlo, pero es muy parecido a lo que ya hemos dicho, en el sentido de que lo que yo quiero tiene que haber influido en que el contrato haya llegado a celebrarse y además en su particular estructura. ¿Ya? Y por eso se contraponen siempre los casos de coronación al hotelero, que al hotelero que yo le arriendo una pieza para ir a un conversatorio de buena fe que después no se realiza, le da lo mismo que no se haya realizado mi conversatorio de buena fe para el cual yo fui a su ciudad, porque él habría celebrado ese contrato con cualquier persona independiente que hubiera habido un conversatorio de buena fe o no. ¿Ya? Y no ocurre lo mismo en los casos de coronación, en que ese contrato no había no existido para ninguna de las partes sin la coronación. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes ver una hipótesis en que qué tan importante es la consideración de posibilidad de conseguir el fin para que el contrato llegara a celebrarse. Y si es determinante para ambas, penetra en el fin del contrato, no es solo una finalidad individual. Y la otra se ha sugerido un poco, que es cuánto influye en la estructura económica de las prestaciones.
que tú puedes, ahí con informes económicos, con lo que sea, observar que un mismo contrato tiene una distinta configuración cuando, y es lo que probablemente se va a estar discutiendo en el juicio, el objeto del contrato sirve para determinada finalidad y cuando no. Entonces, pudiera decir, ya, es que no se pudo realizar el negocio de bodegaje. Y yo compré este inmueble para, en esta zona industrial, realizar una actividad de tales siglas del plano regulador y resulta que ya no me dan el permiso y quiero que se resuelva este contrato, pero que no estaba previsto. Bueno, es que era parte del fin del contrato y la integración lleva a que haya una condición resolutoria y que esto quede sin efecto si no se puede, ¿ya? Ahí lo que va a tener que analizar el juez, bueno, esa finalidad individual de poner acá un negocio de bodegaje, ¿era parte del fin del contrato? Y una forma de que es la que estamos planteando ahora como criterio es ver si fue determinante para ambas partes. Por ejemplo, el vendedor se dedica a realizar habilitaciones de terrenos para venderlas a, que esto existe, a un desarrollador inmobiliario que los vende para que empresas realicen negocios de bodegaje. Eso ya es un primer antecedente importante, pues si no existiera la posibilidad de bodegaje, no se habría celebrado ese contrato. Y otro es la prima de riesgo o el precio adicional que se paga porque sirva para ese fin. ¿Ya? Y hay algunos casos que se han resuelto sin este tipo de análisis, pero que han dado se han dado sobre todo para determinar si el incumplimiento es resolutorio o no. ¿Ya? Por ejemplo, ya se quería poner un negocio mini golf, pero se entregó la cosa que arrendada, se cumplió con la obligación de dar y no servía para eso. Es la misma discusión en el fondo. ¿Esa finalidad individual es parte del fin del contrato o no? En un caso te sirve para ver si es un cumplimiento resolutorio y en otro para ver si es un fin del contrato en torno al cual hay que integrar cosas. ¿Ya? Y bueno, como cierre de esta pregunta, lo que es propio de la naturaleza del contrato es la consideración de las circunstancias concretas y particulares de la relación. Entonces, eso descarta que pueda, o debería descartar que pueda integrarse una obligación que sea muy ajena a que llueve en Chiloé. ¿Ya? Y por eso es distinta de la equidad, que la equidad podría conducir a resultados que se alejan de las circunstancias concretas de las partes porque el juez considera que es más justo objetivamente desde afuera. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias nuevamente al profesor Ricardo Quesada por su presentación y por las amplias respuestas que dio a las preguntas formuladas, también a quienes preguntaron. Creo que enriquece el debate con temas muy interesantes, no solo sobre la interpretación de las reglas, sino también los contratos sofisticados, un poco la comparación de la aplicación entre el derecho del common law y el derecho continental en la materia. Así que creo que el diálogo ha sido enriquecedor de un libro que ciertamente va a seguir dando que hablar, porque la buena fe da que hablar, ¿no? De hecho, mencionaba al profesor Corral, el profesor Banfi, y en aquel libro hecho por el aniversario de la Universidad de los Andes, revisitaba el tema precisamente diciendo, no, si todo es buena fe, nada es buena fe, ¿no? Entonces la buena fe es algo como que de alguna manera hay que encorsetar y en eso contribuye el libro, y de muy buena manera, por cierto, el libro del profesor Quesada. Así que muchas gracias por aceptar venir aquí, conversar y, por cierto, felicitaciones de nuevo por el libro. Bye.